Nuestro país, o en general en los países de la región, de América Latina y el Caribe, está operando un sistema de exclusión social que explica las desigualdades y las inequidades. Pero cuando este sistema de exclusión se ubique en ciertos territorios como los del sur de nuestro país, con población mayoritariamente indígena, comunidades que se adscriben a pueblos indígenas, se recrudecen las condiciones de exclusión y las manifestaciones de desigualdad y de inequidad. El camino que se ha recorrido es largo, realmente, en América Latina. Sin embargo, no hemos logrado romper las estructuras monolíticas de las instituciones educativas de los países. Los currículos siguen siendo currículos que no responden necesariamente a las necesidades de los y las jóvenes. Hay muy pocas instituciones o normas que establezcan en los gobiernos el trabajo de género en la educación. Se exacerban los sentimientos de frustración, ¿no? Porque se obtienen certificaciones escolares, etcétera, y no es cierto que haya un mercado laboral abierto. La gente tiene que emigrar de sus pueblos con esa ilusión de poder entonces encontrar un trabajo que les posibilite ayudar y contribuir a la economía familiar, y entonces se enfrentan con el tema de la exclusión, ¿no? de raza en las ciudades, etcétera, donde no solo no hay trabajo, sino que son pues muchas veces pues explotados. Con el mismo aprendizaje de la educación popular, que metodologías en sí mismas no hay buenas o malas, sino en dependencia de para qué las utilizo, con qué objetivo, cuál es el fin. Hay determinadas metodologías que tienen detrás una postura teórica y política, ideológica también, y una cosa va acompañada de la otra. La práctica misma y los contenidos mismos se politizan, en tanto tienen que contribuir a reforzar o a dar mayor fuerza a estos propios mecanismos que han sido planteados por las comunidades. Eso tendría implicaciones curriculares, implicaciones pedagógicas de los modos de trabajar, de tal manera que los proyectos educativos sean herramientas, sean instrumentos propios de los grupos y de las comunidades. Aspecto de la equidad se viene trabajando en las organizaciones sociales, políticas, digamos con mucha fuerza en este siglo y a finales del siglo pasado, digamos más o menos de los años 80, 90. Para nosotros la experiencia de educación popular como experiencia emancipadora es sumamente importante para el trabajo con las mujeres en las comunidades y también para introducir la educación popular en todo lo que se refiere a la educación a todos los niveles de enseñanza. A través del diálogo y de la participación, de construir, en el caso de las concepciones de género tan arraigadas desde hace siglos, de construir esas concepciones y construir otras maneras de ser, pensar y sentir de mujeres y de hombres. En el marco de la educación popular que desarrollamos como REPEN, como es una educación popular entre mujeres, es una educación que empezamos básicamente con mujeres adultas de sectores populares. Ellas empiezan a tener una serie de necesidades en términos de conocimiento y de destrezas para la administración, para la pedagogía misma, porque no solamente por ser madre sabes manejar un grupo de chicos diverso. Entonces ahí es cuando
en Colombia particularmente, varias profesionales o éramos estudiantes para esa época, nos constituimos en el equipo de trabajo con mujeres populares y empezamos a trabajar juntas. Simultáneamente se da el proceso en América Latina pues de la organización y en el 81 nos constituimos en red de educación popular entre mujeres. Yo hago énfasis acá porque aquí nosotras entendemos que son mujeres adultas o jóvenes que tienen conocimientos y sabiduría sobre todo. Entonces lo que hacemos es entrar en una relación donde no hay quien enseña a nadie, sino donde analizamos los problemas, compartimos situaciones y buscamos juntas procesos de solución o de alternativas para trazar la ruta o para desarrollar las cosas. Creo que el gran aporte de la educación popular, de los educadores populares y las educadoras populares, es precisamente recuperar como ese sentido original, ¿no? Que ya decía Miguel, que tiene un fuerte sentido político, que implica un posicionamiento desde dónde quieres mirar el mundo y cómo quieres actuar en él. Y entonces, en esta recuperación del sentido, en el caso de nosotros que trabajamos con pueblos originarios, ahí hay una palabra y una memoria que tiene que ser recuperada, revalorizada, resignificada, ¿no? Para el contexto actual. Una de las cuestiones que hemos podido compartir con las compañeras y compañeros que comparten esta condición migratoria de retorno y que se involucran en este tipo de proyectos educativos es riquísima en términos de la posibilidad de autorreconocimiento, de autovaloración, de dignificar una experiencia que generalmente está totalmente primero invisibilizada, desvalorizada y que entonces tiene efectos tremendos en la persona y obviamente en toda su red de relaciones. Los esfuerzos se articulan, ¿verdad? Que siempre hay contradicciones también cómo se articula y todo eso, pero ese es el trabajo, entonces hay que verlo a mediano y largo plazo. Es un sistema de opresión que ha existido desde siglos, que ha convivido con varios modos de producción, incluyendo el capitalismo. No lo vamos a borrar de la noche a la mañana, está interiorizado, está muy adentro, lo que han llamado la subjetividad, que puedo cambiar más fácilmente mis ideas políticas, hasta mis ideas religiosas, pero mis ideas sobre quién soy yo como mujer y quién es el otro como hombre. Eso está muy adentro y ahí está relacionado con un montón de sentimientos muy fuertes, la culpa, el miedo, la rabia, el enojo, la tristeza, entonces cuesta, pero hay que emprender el camino, tampoco es para decir, bueno, como cuesta tanto, mejor nos quedamos así, ¿verdad? Porque hay resultados positivos, ¿verdad? Entonces, creemos que se puede. Es decir, partir de que el espacio privilegiado de aprendizaje es la vida. Y la vida se construye de relaciones. Y algo que a veces no entendemos o que tendríamos que aprender de los pueblos originarios es que no es solo relaciones entre personas, es relaciones de nosotros con el mundo, con lo que nos rodea, etc. Y entonces ahí hay que poner el centro, es decir, qué tipo de relaciones queremos y necesitamos construir para hacer de este mundo otra cosa. Lograr hacer tomar a las personas conciencia de lo injusto del orden establecido en ese sentido. Y yo creo que la educación popular es justamente una vía porque trabaja no solo desde lo racional, sino también desde los afectos, de los sentimientos, desde todas las vivencias de las personas, para justamente poder cuestionarse su propia realidad y empezar a construir en conjunto una nueva situación, una nueva manera de enfrentar esa realidad.